Estudiantes de Prepa en línea, bienvenidos a nuestra semana número 2 de este módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores. Henry, muy buena tarde. Me da mucho gusto que se haya conectado. Miriam, Karen, Blanca, bienvenidos a esta sesión de espacios abiertos, donde tocaremos temas muy importantes respecto de nuestra unidad número 2, Ciencia y Universo. Y lo más importante son aspectos que abarcan lo que es nuestra actividad integradora número 3, la ciencia en los fenómenos naturales, y nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Para ello, es muy importante, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, alguna aportación, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma. También contamos con un chat dentro de esta plataforma Zoom, donde ustedes pueden realizarlo. Se está generando una grabación de la sesión del día de hoy, la cual a la brevedad posible se subirá a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden dejar sus dudas en la sección de comentarios. Recuerden que un aspecto muy importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Ahora bien, recordemos y tengamos presente lo que es el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el cual es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. El pensamiento científico, recordemos, que surge a partir de lo que es el conocimiento científico. Y el conocimiento científico surge de la aplicación del método científico experimental. En esta semana conoceremos lo que es el método científico y sus aplicaciones y lo cual es la base que sustenta a todas las ciencias experimentales. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Para qué es útil? Para que comprendamos la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. Seguimos conociendo la materia, es muy importante los conocimientos que nosotros tenemos acerca de lo que son reacciones químicas. En esta semana aprenderemos, además de energía, diferentes tipos de energía. ¿Para qué? Para que la siguiente semana podamos conocer esa interrelación que existe entre la materia y la energía. ¿A través de qué? De la interpretación de todos esos fenómenos naturales que existen en nuestro entorno. Dentro de esos fenómenos naturales, como la lluvia, por ejemplo, la puesta de sol, el viento, los huracanes. También ocurren fenómenos naturales dentro de nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo también puede ser nuestro propio universo natural. Es importante que nos queden claras las bases acerca de lo que es materia y energía para que la siguiente semana lo podamos llevar a un entorno respecto de los seres vivos. Para ello, el propósito de nuestra actividad integradora número 3, la ciencia en los fenómenos naturales, es explicar los fenómenos naturales dentro de lo que es la vida cotidiana, utilizando el método científico y los conocimientos que tenemos acerca, acerca de las reacciones químicas. Para ello, nosotros necesitamos conocer el método científico, identificar los tipos y fuentes de energía, comprender cómo éstas se clasifican y realizar una búsqueda por Internet. Vamos a entregar un documento en un procesador de textos, de hecho, un cartel en una presentación para esta actividad. También contestando las respuestas a las interrogantes que se nos están planteando. Para ello, vamos a realizar un documento en un procesador de textos, el cual va a integrar los siguientes elementos. Nuestro documento va a llevar una portada con nuestros datos de identificación, como lo es nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega.
Después vamos a realizar una explicación con nuestras propias palabras acerca de lo que nosotros sepamos de lo que es la lluvia ácida. Vamos a buscar artículos de divulgación científica que describan este fenómeno, que es la lluvia ácida. eh, es provocada por las actividades humanas o se da por medio de ciclos naturales. No lo sé, es interesante el observar este fenómeno natural. A partir de esa búsqueda, vamos a integrar la siguiente información. Las propiedades tanto físicas como químicas de la lluvia ácida. Hola, 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 ¿me escuchan? Karen parece que no me escucha. ¿Todos los demás pueden escucharme? Gracias, Miriam. Blanca, gracias. Eh, Muchas gracias, Karen. En caso de que se llegue a perder el audio, porque algunas veces el micrófono falla, me avisan, por favor, para volverlo a reconectar. Muchas gracias por estar pendientes. Entonces, continuando, vamos a determinar tanto las propiedades físicas y químicas de la lluvia ácida, tres causas de la lluvia ácida, tres efectos que tenga en el medio ambiente o en los seres vivos la lluvia ácida, identificar qué tipo de compuestos químicos están presentes en la lluvia ácida, describir qué tipo de reacciones químicas se producen cuando la lluvia ácida entra en contacto con metales. Además de eso, Erandi, muy buena tarde, bienvenida. Además de eso, también, debido a que en algunas ocasiones durante las lluvias ocurren fenómenos eléctricos, es importante mencionar una reacción química que ocurra cuando cae un rayo en un árbol y determinemos el carácter energético, explicando si esa reacción es exotérmica o endotérmica. Y finalmente vamos a redactar una conclusión con nuestras propias palabras en la cual vamos a explicar la importancia del pensamiento científico para el estudio de los fenómenos naturales y la manera en que se puede aprovechar su energía. Es importante que debemos de basar toda esta información en la búsqueda de artículos científicos de divulgación. Arisbet Pérez, Motorola, gracias por escribir su nombre, muchas gracias. Eh, Esos artículos en los cuales nosotros nos basemos, por favor, coloquen las fuentes de acuerdo al manual de citas y referencias que encontramos en plataforma. Y una vez que terminemos nuestro documento, lo vamos a abordar con la siguiente nomenclatura. Nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S2, A y 3. Eso es la forma en cómo vamos nosotros a entregar nuestro documento para nuestra actividad integradora número 3. Es importante que evitemos el copiar y pegar la información. Es importante que nosotros podamos extraer la información que se nos está solicitando eh, para evitar caer en conductas de plagio. Es importante que siempre tengamos presente hacer un uso responsable de la información. A partir de ello, es importante, primero, si alguien tiene alguna duda en particular acerca de nuestra actividad integradora número 3 y nuestra actividad integradora número 4, a las que corresponden esta semana. Ok, si no hay alguna duda, perfecto. Gracias, Miriam. La energía, en términos físicos, es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Eh, Honestamente, ese término es muy abstracto y al menos en lo que yo me imagino hace referencia a lo que es la energía mecánica, que es un tipo de energía.
En cuanto a las reacciones químicas, es importante determinar el carácter energético de una reacción porque las reacciones químicas, para que suceda ese cambio dentro de la estructura de las moléculas y que tengan la capacidad de formar enlaces nuevos para así formar sustancias nuevas, para que los átomos se reincorporen con esas nuevas estructuras formando nuevas sustancias, la energía que se necesita para romper esos enlaces se le denomina energía de enlace. Esta energía puede ser determinada y con ello determinar las reacciones si una reacción, de acuerdo a su exergonía, si una reacción es exotérmica, una reacción exotérmica libera energía hacia el medio ambiente o bien es una reacción endotérmica. Una reacción endotérmica es una reacción que necesita calor para poderse llevar a cabo. Cuando estos rompimientos en las moléculas ocurren, las rupturas pueden ser homolíticas, creando unas especies químicas nuevas a los cuales se les llama radicales libres. Y tal vez hayamos escuchado acerca de los radicales libres, que son sustancias que nos pueden producir daño. Efectivamente, eso puede ocurrir con la formación de lo que son radicales libres. Algo también muy importante es que con los alimentos diarios, nosotros podemos neutralizar esas sustancias que se generan por ese tipo de rupturas homolíticas. También cuando ocurren algunas veces este tipo de rompimiento entre las estructuras de las moléculas, las reacciones pueden ser exotérmicas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de las reacciones químicas que se llevan a cabo, estas reacciones liberan grandes cantidades de calor. Por ello es muy importante que nosotros tengamos la capacidad para identificar esas características o propiedades de la materia, eh, y con ello entender mucho mejor estos conceptos de lo que es energía y acerca de los cambios que puede surgir en la materia. También algo muy importante, esa energía en las reacciones químicas se le determina como delta H, ese triangulito y esa H mayúscula que están en la fórmula central. Ese delta H se llama entalpía y la entalpía es la forma en cómo se determina la energía que necesitan algunos dispositivos para poder intercambiar o lo que es, por ejemplo, entre un intercambio de energía que ocurre entre la materia y el propio entorno. Les comentaba, para poder determinar lo que ocurre en las reacciones químicas hay que aplicar lo que es esta fórmula que se llama y que sigue los principios termodinámicos, la primera ley de la termodinámica que nos determina la entalpía de una reacción, que simplemente es la energía que tienen los productos menos la energía que tienen los reactivos. La mayor parte de las sustancias que se sintetizan y que se sintetizan a diario existen, bueno, ya están caracterizadas. ¿Qué significa eso? Que se conocen tanto sus propiedades físicas como propiedades químicas. Eh, ¿Esto con qué objeto? De que podamos determinar si una reacción puede ocurrir de forma espontánea o que no lo sea. Simplemente se suma la energía que tienen los productos menos la energía que tienen, por ejemplo, los reactivos. A partir de esto vamos a empezar a conocer respecto de lo que es la energía. eh, Aquella energía que está asociada al movimiento, lo cual es bueno, ¿me escuchan? Sí, les comentaba, dentro de estos tipos de energía mecánica, la energía cinética está asociada al movimiento, mientras la energía mecánica eh, está asociada respecto de un punto fijo, los demás objetos en movimiento.
Tenemos otro tipo de energía mecánica como la energía potencial y esta se desarrolla de acuerdo a la altura en la que se encuentra un cuerpo respecto del centro de gravedad. Hablando respecto de la gravedad, también hay energía gravitacional. Esa energía gravitacional es muy importante porque es esa energía que surge de los grandes cúmulos de masa, al menos en los cuales nos permite eh, encontrarnos con los diferentes aceleraciones de la gravedad que ocurren en diferentes puntos de nuestro sistema solar. Por ejemplo, esto depende y es completamente dependiente de la cantidad de materia que, por ejemplo, llega a tener un planeta. Afortunadamente, perdón, bueno, ¿me escuchan? Creo que se trabó. Hola, hola. Gracias, gracias. Les comentaba, uno de los tipos de energía más útil que podemos tener, por ejemplo, la energía eléctrica. Tal vez utilidades directas que podamos tener, no encuentro alguna que tengamos en casa directa de la energía eléctrica, pero sí algo muy importante que es la interconversión de la energía eléctrica en otros tipos de energía. Por ejemplo, la energía eléctrica en casa la podemos convertir en energía luminosa, en energía mecánica, en energía en ondas electromagnéticas, en energía acústica, en energía térmica, y esta ya es útil para nosotros. Por supuesto que la electricidad es necesaria, pero aplicaciones directas realmente encuentro muy pocas que podamos darle directas, por ejemplo, en casa, pero la interconversión en ellas difícilmente podríamos, eh, am, por ejemplo, tener una plataforma y un espacio como prepa en línea si no fuera por la energía eléctrica y todas las facilidades de interconversión entre otros equipos y tipos de energía que nos resultan ser muy útiles. Tenemos, por ejemplo, la energía magnética, que es una energía que es desarrollada, por ejemplo, en los imanes. Tenemos lo que es energía térmica. Sin este tipo de energía, bueno, no podríamos, por ejemplo, cocinar. La energía química, que es energía que nosotros podemos almacenar en dispositivos como pilas o baterías y que acumula, por ejemplo, compuestos de alta energía que pueden liberarse con el objeto, no sé, de iluminarse, pero en fin. Podemos utilizar, por ejemplo, la energía química en nuestros celulares con las baterías de iones litio, en los vehículos como las baterías químicas, donde ocurre esta interconversión entre lo que es energía eléctrica y energía química. Una de las energías más limpias, como la energía nuclear, que esta surge, por ejemplo, de un proceso de fisión nuclear. En los procesos de fisión, a partir de núcleos radiactivos, eh, se aprovecha esta energía en forma de calor también para la generación de energía eléctrica. Y cualquiera que se haya quebrado un hueso, eh, yo espero que ya sigan mejor. Pero, por ejemplo, cuando nos rompemos un hueso, alguien que sufre una lesión, un esguince, o por ejemplo, alguien que ingiere, por ejemplo, algún metal, mediante la energía radiante, como pueden ser los rayos X, es posible el que nosotros podamos tener una visualización acerca de esos materiales que pueden llegar a tener, o bien cómo poder sanar un hueso en caso de una rotura.
Algo muy importante hoy en día, por ejemplo, son las energías renovables, que son muy útiles. Y las energías renovables, por ejemplo, de acuerdo al tipo de energía, vamos a tener lo que es la energía eólica, que es aprovechada por lo que es la fuerza del viento. Vamos a tener lo que es energía solar. La energía solar podemos convertirla nosotros en energía eléctrica a partir de un equipo como lo son los paneles fotovoltaicos. Y también podemos tener, por ejemplo, equipos termosolares. Tal vez ustedes en casa o alguno de sus vecinos tenga instalado lo que es un boiler solar. Y aquí lo que se utiliza también es los diferentes variantes de energía entre un equipo que puede capturar el calor emitido por la luz a través de equipos termoeléctricos o bien a partir de la luz, como lo que es en equipos de los cuales derivan las placas electrovoltaicas. También hay algo muy importante entre uno de los tipos de energía más redituables y más eficientes, como puede ser Asesor, ¿se encuentra bien? bueno, escuchan, bueno, hola, ¿me escuchan? Hola, bueno, hola, gracias. Jóvenes, voy a desconectar un segundo mi cámara y voy a volverla a prender porque se está trabando. Permítanme un segundo, por favor. Hola, ¿me escucho? Hola. Bueno, Hola, asesor, sí lo escucho. perfecto. Gracias. Tengo, como les decía, se está trabando un poco mi cámara y también se está trabando un poco el audio. Perdonen. Ya, parece que ya quedó. Gracias. Les comentaba entonces acerca de los tipos de energía. No son todos los tipos de energía que pueden ocurrir. Existen más. Hoy en día es importante el auge que tienen las energías renovables, y esto nos va a ayudar a comprender las características que tiene la energía y la interconversión que existe también entre estas. No son todos los tipos de energía que podemos encontrar.
Y todo esto surge la creatividad, por ejemplo, entre lo que es la energía solar, al aplicar lo que es el método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es una serie de etapas ordenadas que se siguen en todas las investigaciones científicas, que nos permite, por ejemplo, la generalización de leyes a través de la comprobación sistemática de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la observación de un fenómeno, observamos lo que es un fenómeno natural y planteamos una hipótesis acerca de cómo, cómo es posible que se lleve a cabo este fenómeno o este cambio, o bien algo que quieramos describir y darle una explicación. Planteamos una experimentación, llevamos a cabo lo que es el análisis de resultados, finalmente nosotros concluimos. ¿Por qué le llamamos método científico? Porque a partir de los registros, la experimentación y la observación de nuestros resultados, cualquier otro científico o alguien que busque, por ejemplo, llegar mediante la misma experimentación a la resolución de un problema o el esclarecimiento, por ejemplo, de un fenómeno natural, este científico o quien siga esta experimentación llegue exactamente a los mismos resultados. Una vez que se llegan a los mismos resultados, por ejemplo, eh, se puede generar lo que es una ley. Por ejemplo, imaginen que en este lugar donde me encuentro, en Mexicali, Baja California, eh, yo dudo que exista lo que es una fuerza de gravedad. Y, por ejemplo, tomo mi celular, me subo a la azotea de mi casa y lo suelto. ¿Qué ocurrirá con mi celular? ¿Se quedará flotando? ¿Saldrá proyectado hacia el cielo o se proyectará hacia el suelo? Se caerá. Y usted lo ha hecho, No con el celular, pero con otros objetos. pero no con el celular. Y lo he hecho en Mexicali. No. A lo mejor aquí se queda flotando. Y si voy a Francia, si voy a Alemania, si voy a Argentina y me llevo mi celular y desde una altura, por ejemplo, de 5 metros lo suelto en el aire, se quedará flotando o proyectará hacia el suelo o saldrá hacia el espacio. Blanca nos dice que se caerá. ¿Ustedes qué creen? Que Pues se yo cae. creo que en todos lados se cae por la fuerza de gravedad. Pero no he hecho ese experimento. Algo muy importante es que, bueno, al menos quien determinó la aceleración de la gravedad, que fue Sir Isaac Newton, no había celulares en ese momento, pero se comprobó e incluso se obtuvo la aceleración de esta fuerza. Sabemos que existe la gravedad, porque como bien nos menciona, si mal no recuerdo fue Karen, nos comenta, pues no lo he visto con mi celular y no lo voy a hacer con mi celular, pero sí lo he visto con otras cosas. Eso que alguien más ya determinó, ya generó un conocimiento científico. Ese conocimiento científico nos lleva al desarrollo de un pensamiento científico. ¿Por qué? Porque yo no voy a agarrar mi celular para comprobar si efectivamente existe gravedad, porque sé que lo hay, porque se ha comprobado. Si alguien experimenta o tomo la experimentación que se realizó para determinar la aceleración, voy a llegar exactamente a las mismas conclusiones. Entonces, a esto que se comprueba y se comprueba y se comprueba, se genera una ley que es la ley de la gravitación. Nosotros no tenemos que experimentar porque ese conocimiento ya está validado y entonces nos sirve este conocimiento científico para el desarrollo de un pensamiento científico. Ahora,
Ok, ya rompí como 20 celulares. ¿Estamos de acuerdo? Porque, y además puedo viajar a un montón de lugares. Y todos se rompieron. Hay gravedad. Pero se me ocurre, ¿y si yo voy al espacio y me encuentro en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, con mi celular, y lo suelto, ¿qué va a pasar con mi celular? Se caerá hacia el piso, se quedará flotando, ¿qué pasará con mi celular? Se va a quedar flotando porque no hay gravedad, ¿no? Henry, seguramente usted ha ido muchas veces al espacio y ya ha hecho este experimento, ¿cierto? Arisbet también dice que flotará. ¿Por No, qué? claro que no. ¿Y cómo es que usted sabe que va a flotar? Por lo que se conoce que en el espacio no existe la gravedad, ¿no? Porque alguien ya experimentó. Así Porque es. otros científicos experimentaron, porque generaron este conocimiento y ese conocimiento lo tomamos como válido y sabemos que la fuerza de atracción de gravedad o es muy poca o nula en el espacio. Y sabemos que va a quedarse flotando nuestro celular. Estaría bien hacer experimentación en el espacio, pero así es cómo se aplica el conocimiento, el método científico que nos genera conocimiento científico y ese conocimiento nosotros lo utilizamos para desarrollar un pensamiento científico. Ahora, si aplicamos este método científico a otras áreas de investigación, ¿a qué nos lleva? A desarrollar tecnología como la que tenemos y usamos en este momento, bueno, con el que estoy batallando, por ejemplo, yo con mi cámara y mi audio, pero nos lleva a tener internet, nos lleva a tener tecnología, nos lleva a tener medicamentos, nos lleva a tener nuevos alimentos, nuevos materiales. Mediante la aplicación, la experimentación y la comprobación llegamos a conclusiones y validada este procedimiento podemos generalizar leyes. Esto nos lleva a la obtención de un mayor conocimiento y eso también nos facilita el que nosotros podamos tener un desarrollo de ese pensamiento científico, que es uno de los objetivos de este módulo número 14. Bueno, ya lo estamos observando aquí en tal vez quizá de una forma un poco burda, pero imaginen cuántos procedimientos no se han hecho y cuántos no se hacen actualmente. Todavía se aplica el método científico, por ejemplo, para determinar cuál es la causa de la pérdida de especies en nuestros ecosistemas. Por ejemplo, las causas que nos desarrollan cáncer y sobre todo el cómo poderlo curar. Los biólogos, los médicos, los químicos, los científicos eh, aplican este método científico. Y también hay algo muy importante que quisiera mencionar acerca del método científico. Eh, en ocasiones, el planteamiento de nuestra hipótesis mediante nuestra experimentación, con ello podemos llegar a conclusiones satisfactorias de esa observación que nosotros tenemos, pero algunas veces no. Ese conocimiento, cuando no podemos comprobar nuestra hipótesis, no es un trabajo que nos sirva. Por supuesto que sirve. Ese trabajo, aunque no podemos llegar a una conclusión satisfactoria, le va a dar las herramientas para que otros científicos planteen caminos diversos. ¿Para qué? Para poder describir esos fenómenos naturales. Esa es la importancia del método científico. Y bueno, ¿alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 3? No, asesor. Karen, muchas gracias. Vamos para nuestra actividad integradora número 4 y es la tabla periódica y sus aplicaciones. ¿Ok? Para esta actividad lo que nosotros necesitamos es conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación, también comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de los elementos que se encuentran presentes en la tabla periódica, conocer los elementos que se unen para formar la vida y comprender que existen moléculas orgánicas muy importantes, inorgánicas también, a las cuales les llamamos biomoléculas. Que vamos a entregar una explicación sobre el uso de la tabla periódica, como la importancia de los compuestos orgánicos e inorgánicos
en una presentación que vamos a realizar. Esta presentación la vamos a hacer en PowerPoint, sí, la podemos hacer en Canva también. Si utilizamos Canva, suban a plataforma un documento con el enlace y por favor, dándome todos los permisos para que yo pueda observar esa presentación. Entonces, en esta presentación digital vamos a explicar la estructura de la tabla periódica, las familias, periodos, el número atómico, el símbolo químico, la masa atómica. En la primera diapositiva vamos a colocar nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega. En la siguiente diapositiva, con una imagen de la tabla periódica, vamos a identificar tres familias diferentes de elementos y la explicación de por qué existe esta división. Después, con una imagen de la tabla periódica, vamos a identificar los periodos y la explicación de la relación entre el número atómico y un periodo. Después, en la siguiente diapositiva, vamos a realizar una explicación sobre los elementos cuyo símbolo químico sea distinto a la inicial de su nombre. Por ejemplo, el símbolo químico para el oro es AU, mientras que el oxígeno tiene el símbolo químico la O mayúsculo. Y mencionaremos algunos ejemplos. Vamos a dar una explicación de cómo se obtiene la masa atómica. Vamos a mencionar dos compuestos orgánicos y dos inorgánicos que tengamos presentes en la vida cotidiana. De los millones que hay, vamos a colocar sus nombres comunes y la nomenclatura IUPAC. Vamos a explicar en la siguiente diapositiva la importancia de la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos y vamos a explicar para qué sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica para la formación de compuestos químicos. ¿Ok? Después vamos a integrar nuestras fuentes de información, de aquellas en las que nosotros nos alleguemos. Recuerden que debemos de hacer un uso responsable de la información. Finalmente vamos a guardar esta presentación o el documento que ustedes suban si es que lo utilizan en Canva. Y no solamente eso, si su presentación tiene un peso más allá de 20 megas, no lo van a poder subir a la plataforma. No se preocupen, hagan uso de la nube. Coloquen el enlace en un documento y se suban a la plataforma, perdón. Pero sí verifiquen que el enlace sea correcto y que ustedes me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisarla. Arisbet, por favor, escriba su duda que tiene sobre esta actividad. O tome directamente el audio sin problema. Sí, hola. Hola. Este, bueno, la primera es, nada más va a haber una clase por semana Sí. y la otra es, o sea, no a fuerza la tengo que subir a la nube. No, La, no, no, no es necesario. Si su presentación se sube, la plataforma la acepta, ya no se preocupen, ya va a estar en la plataforma. Si el peso que soporta para cada una de las actividades, si mal no recuerdo, es hasta 20 megas. Si no se puede subir a la plataforma, súbanlo a la nube sin ningún problema y en un documento me pegan el enlace verificando que sea el archivo correcto y que tenga yo los permisos para que pueda revisar su actividad. No, no se preocupen. Si ustedes lo realizan en Canva, tampoco hay ningún problema. En un documento me pegan el enlace de Canva de la presentación que ustedes están cumpliendo con cada uno de estos rubros. No, no es necesario y obligatorio que usen la nube. Va a ser una herramienta por si no puedo subir mi presentación directamente a la plataforma. ¿Ok, Arisbet? ok, sí, gracias. De nada. Bueno, la tabla periódica. La forma resumida, que es más popular y tal como la conocemos, porque la tabla periódica es más extendida, esta forma resumida se sacan dos series, la serie de lantano y la serie de lactino. Esto precisamente para cortarle que fuera más manejable. Algunas tablas periódicas anteriores al 2007 todavía se manejaban, por ejemplo, familias A y familias B. Eran 8 familias A y 8 familias B. A partir del 2007, la IUPAC dice,
Vamos a darle un orden consecutivo a estas familias, iniciando del extremo izquierdo con el 1 y terminando con los gases nobles con el número 18. Y de esta forma se les da un ordenamiento más apropiado. Para decir, si antes había 8 familias A y 8 familias B, 8 y 8, 16, ahora hay 2 familias más. No, porque la familia del hierro abarcaba al cobalto y al níquel. Eran 3 familias que se indicaban como 8A de esas columnas. Hoy no, hoy toman o están indicadas de forma sucesiva del número 1 hasta el número 18. Esas familias que nosotros vemos de la tabla periódica son esas columnas verticales que encontramos. ¿Por qué se ordenan de esta forma? Los ordenamos en grupos o familias de acuerdo a las características físicas, de acuerdo a las características químicas que presentan los elementos. No solamente eso, sí efectivamente están enumerados del número 1 hasta el número 18, pero en estas familias también tienen, hace un momento dije la familia del hierro y la familia de los gases nobles. Eh, Como estos elementos comparten valencias, comparten características físicas, químicas, también el elemento que los encabeza generalmente se les da el nombre de esa familia o de acuerdo al grupo de elementos. No, no son 9 grupos, son 18 grupos o familias. Vamos a tener, por ejemplo, la familia de los metales alcalinos, de los metales alcalino-térreos, la familia del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, la familia del hierro, del cobalto, del níquel, del cobre y del zinc, la familia del boro, que es la número 13. Y de aquí vamos a tener a la familia del carbono, la número 14, o también de los carbonoideos. A la familia número 15 se le llama familia del nitrógeno o de los nitrogenoideos. La familia número 16 se le llama la familia del oxígeno, la familia de los anfígenos o también de los calcógenos. Esa familia tiene 3 nombres. Ok. Eh, la familia número 17 es la familia de los halógenos y la familia número 18, la familia del helio. Blanca nos hace una observación. Dice, ¿son 9 grupos o por qué están de 9 colores diferentes? Al menos, por ejemplo, en esta que yo les estoy presentando. Y eso es muy importante. Todas las tablas periódicas van a tener una nomenclatura particular y es muy importante que los veamos. Los grupos o las familias son columnas verticales, independientes. No obstante, también vamos a indicar, de acuerdo a las características electrónicas, a las características físicas, a sus características de comportamiento, podemos identificar a estos elementos. Por ejemplo, vean la nomenclatura de esta tabla periódica y vamos a tener elementos metálicos que va a abarcar desde la familia número 1 hasta la familia número 15, pasando también por semimetales. El aluminio, el galio, el indio, el talio son elementos metálicos, pero no el boro, no el silicio, no el germanio, el arsénico. En el caso desde la familia número 3 hasta la familia número 12 son metales de transición y generalmente es a lo que nosotros también los conocemos comúnmente como metales, como el oro, el platino, el zinc, el escandio, el titanio, el vanadio, el tungsteno, el renio, y esos comparten sus propias características. Vamos a tener a los no metales desde la familia número 14 hasta la familia número 17 y de acuerdo a sus características físicas, pues se ordenan y se les da un color para poderlos identificar. Estos colores no son universales. El autor de cada tabla periódica dice, bueno, yo quiero estos de color amarillo, pero tiene que hacer su nomenclatura. No solamente para cada una de las casillas en las que se encuentra cada elemento, sino incluso para el símbolo químico. Por ejemplo, en esta tabla periódica se encuentran en color negro los símbolos químicos de los elementos que a temperaturas normales se encuentran en estado sólido. En
Azul, aquellos que se encuentran en estado líquido, como en el caso de este metal, como el mercurio y el bromo, que se encuentran líquidos. En el caso de los elementos que a temperaturas normales son gases, se encuentran en color rojo. Y aquellos elementos sintéticos que no existen en el universo y que se sintetizan o se han llegado a sintetizar en laboratorios con vidas de milisegundos, tienen un color gris porque no sabemos cómo se comportan. Así es que es importante y gracias por hacer esa observación acerca de por qué están esos colores. Los colores son los que a cada uno nos agrade, pero deben de tener un orden. Y si supongamos, yo hago mi tabla periódica de los colores que yo quiera, pues tengo que indicarle qué significa cada uno de esos colores si es que yo la voy a publicar o la voy a compartir para que esté indicada esa nomenclatura. Así es que va a haber cosas que son constantes y otras cosas que es importante que las denotemos. Entonces ya sabemos cuántos grupos o familias hay y son 18 que pueden tener sus propios nombres, que antes los nombrábamos de una forma diferente, pero no han cambiado. Los periodos corresponden a 7 y son esas filas horizontales. Y hay algo muy importante dentro de estos periodos. Ok, Miriam nos pregunta, es que es muy interesante la tabla periódica. ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno? El hidrógeno es un gas, no es metal. De hecho, comparte más características de los no metales, incluso lo vemos en color verde. Y entonces, ¿por qué está con los metales alcalinos, con el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio? ¿Por qué está ahí? Porque el hidrógeno, donde quiera que nosotros lo acomodemos, puede encajar o no. Recuerden, las familias van a compartir características físicas, características electrónicas, van a compartir, por ejemplo, números de oxidación, van a compartir valencias. El hidrógeno es un gas, no es un metal, debería estar más a la izquierda, pero de acuerdo a su valencia y a su peso, se coloca en esa parte. Por ello es importante también el remarcarlo con un color de, ok, el hidrógeno comparte características electrónicas de valencia y de número de oxidación, al igual que todos los metales alcalinos, pero no es un metal, por eso lo pongo de otro color. Y como no tengo dónde ponerlo, pues mejor lo coloco ocupando el número uno, además de que de esa forma también inicio con un mejor orden en lo que es los números atómicos. Es un problema el hidrógeno siempre donde colocarlo y simplemente por tradición se coloca dentro de la familia número uno en el periodo que le corresponde, que es el número uno. No propiamente la posición nos dice si un elemento es alcalino o un elemento es ácido, no. No nos indica la posición, lo que nos indica la posición es el radio atómico y la electronegatividad que estos presentan. Eso también es algo muy importante. Únicamente observando en qué posición se encuentra de la tabla periódica, sabemos qué tan electronegativo es y su radio atómico qué tan grande es. La electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Si nosotros nos movemos en diagonal desde la parte izquierda inferior hasta la parte derecha superior, vamos a ir viendo cómo es que aumenta la electronegatividad en lo que es la tabla periódica, teniendo al francio como el elemento menos electronegativo y al flúor como el elemento más electronegativo. Pero dirán, pero a un lado del flúor, y si me sigo moviendo, voy a encontrar los gases nobles. Por alguna razón se llaman gases nobles, porque generalmente no reaccionan. Estos elementos son inertes, a diferencia de todos los demás. También entre los nombres podemos encontrar también algunas de las características que pueden llegar a tener los elementos. Por eso es muy importante simplemente por la posición donde se encuentran los elementos en las familias, podemos conocer muchas características y el comportamiento que tienen los átomos de estos elementos. Les mencionaba acerca de los periodos son 7 y van a corresponder a los niveles de energía que tienen los orbitales de los electrones que determinó Bohr en su modelo atómico.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da la configuración electrónica y a partir de esta, los números de oxidación o de valencia que tiene cada uno de los elementos. El número atómico es muy importante porque además de darnos un orden creciente, nos indica la cantidad de protones que tiene un elemento en su núcleo atómico. Además de esto, nos dice de una forma indirecta cuántos electrones tiene ese elemento. Porque recuerden que tanto Dalton como Bohr, como Rutherford, eh, y Thomson determinaron que los átomos de los elementos son eléctricamente neutros. ¿Qué quiere decir? Que tienen tanto las mismas cargas positivas como las mismas cargas negativas. Y las cargas vienen dadas tanto por protones positivos como por electrones negativos. ¿Ok? Al conocer el número atómico, sabemos la cantidad de protones y la cantidad de electrones que tiene cada uno de esos elementos. Y no solo, bueno, algo muy importante. Los nombres de los elementos de la tabla periódica, de hecho, se les dieron por su descubrimiento o históricamente, de donde ya se utilizaban. Los nombres vienen del latín, del alemán, del inglés, perdón, del ruso, del francés y me parece que del italiano. Por ejemplo, el oro, porque su símbolo no es O, porque el oxígeno se lo ganó. No, porque el oro deriva del latín aurum, que significa oro. El helio, que recuerden que el español es una lengua romance y deriva del latín, el helio efectivamente proviene de su nombre en latín helium. Eh, por ejemplo, algunos corresponden tal vez como el calcio con símbolo Ca, pero no el potasio, que tiene un símbolo K. Algo muy importante del símbolo químico, además de los orígenes en los idiomas de su nombre, es que todos los símbolos químicos, cuando constan de una sola letra, siempre va a ser mayúscula, y cuando sus símbolos constan de dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda va a ser minúscula. Los símbolos químicos son universales, independientemente de en qué idioma se encuentre en nuestra tabla periódica. Los símbolos químicos no van a cambiar. Tampoco la información que ahí tenga, que por supuesto que va a aparecer en el idioma en el que tengamos esa tabla periódica, pero los símbolos químicos son universales, no van a cambiar. Miren, por ejemplo, en esta imagen de la tabla periódica que les pongo en esta diapositiva, vienen las familias indicadas como familias A y familias B y se indicaban con números romanos para poderlos identificar y todavía vamos a encontrar muchas tablas periódicas indicadas de esa forma. Respecto de la masa atómica y cómo se obtiene, es muy interesante porque la masa atómica nos va a reflejar la masa únicamente que tiene el núcleo de los átomos de ese elemento, que va a corresponder a los protones y a los neutrones. Para poder determinar la masa es importante determinar eh, unas especies químicas que corresponden a los elementos que se llaman isótopos. Los isótopos nos indican que hay diferentes elementos que corresponden al boro, pero que difieren en cuanto a sus masas. Para tener una masa promedio, lo que se hace es determinar la abundancia relativa de el elemento mayoritario de todos esos isótopos y por medio de este promedio es que se obtiene la masa atómica. Respecto del peso atómico, el peso atómico se toma un elemento muy estable que es el carbono 12 y a partir de la cantidad de protones y neutrones que tiene en su núcleo, se obtiene lo que es una unidad de masa atómica y el peso de los demás elementos se hace en referencia a unidades de masa atómica o bien de UMAS. No, Blanca, la imagen de la tabla periódica es la que a usted le agrade y que le sirva para explicar lo que se nos está solicitando, no hay alguna específica. Por ejemplo, aquí tengo una tabla periódica, pero miren, aquí tengo un esquema de la tabla periódica para ayudarme a los periodos y ni siquiera corresponde.
a algo real, pero me ayuda a identificar para mí lo que son los periodos, por eso la coloco. Si bien no es fidedigna, pero a mí me ayuda para poder ilustrar. Así es que ustedes utilicen la idónea para explicar cada uno de los rubros que se les está solicitando. Recuerden poner los ejemplos de dos compuestos orgánicos e inorgánicos, además de su nombre común, también su nombre sistemático, de los millones y millones de compuestos orgánicos y de compuestos inorgánicos que existen. Ahora bien, ¿queda alguna duda de lo que es la actividad integradora número 3 y nuestra actividad integradora número 4? No, de mi parte no, todo está claro. Perfecto, muchas gracias, Karen. No obstante, les comento, si llega a quedar alguna duda, por favor, exprésenla principalmente vía mensajero porque les contesto mucho más rápido. Recuerden no cargar sus actividades hasta el último día, en la última hora, porque se puede llegar a saturar lo que es la plataforma y cualquier duda pueden hacerlo preferentemente vía mensajero, pero también lo pueden hacer vía correo electrónico. Les agradezco mucho, Arisbet, Marlene, Blanca, Karen, Miriam, Henry. Henry, si me puede esperar un segundo, por favor. Les deseo a todos que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Henry, ¿me escucha? Sí, Ah, ok, ya le dejé una nota ahí vía mensajero. Ya la leyó? sí, ya envié la actividad. Perfecto. Sale, Henry. Dale, Nada muchas más. gracias. No, deme oportunidad para terminar de evaluar. Y gracias por estar al pendiente de sus actividades y de sus retroalimentaciones. Recuerden, tenemos tiempo para poder entregar nuestras actividades en tiempo y forma. No se esperen al último momento y si tienen alguna duda, por favor escríbenme. Escríbanme. Hasta luego y que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Adiós.